Cuando me hablan a mí de derechos humanos, hay que entender que uno entiende por derecho humano y se plantea el tema de la corrupción, como lo hace el Papa, que se lo plantea de forma elocuente. Para ensillar a aquellos que en verdad les favorece. Hemos tomado, en México pasa lo mismo, exactamente lo mismo. El Papa ensilla a aquellos que ellos prefieren para que esos que están ahí le pasen la plata a estos que están acá y estos que están acá al Vaticano. O movimientos bancarios directamente hacia el Vaticano, no hace falta, también hacen esos dos volquetes. Pero aunque han costado la vida y varios proyectos sociales que deberían estar como derecho humano en la República Argentina y en el Uruguay, que no están. El PAMI siempre, ¿qué le dicen a los abuelos? Siempre con el tema de la deuda. O está endeudado el PAMI, qué sé yo. Hay que hacer entender que cuando se habla de PAMI, se habla de los jubilados. Pero se habla de esto para que en el futuro las cosas malas no ocurran. Para que no pasen. Para dejar marcada una huella en la República Argentina y una huella verdadera, de verdadera política, de verdadera intención, de verdadera vocación. Y si no, mejor cerrar la boca. A los que no son valientes, a los que no pretenden decir la verdad como la tienen que hacer. Hay algunos que no lo son. Cosa de ellos. Yo no me considero parte de nada de lo que ha pasado en la República Argentina con la extrema derecha o la extrema izquierda que han infligido corrupción en este país. Y eso hay que tenerlo bien en claro, fuerte y en claro, cuando hablamos de temas de corrupción. Cuando se apostillaron en el sentido común las emergencias gubernamentales en ambos extremos, tanto en Argentina como en Uruguay, podemos entender que si no hay trabajo en Frei-Bento, si no hay trabajo en Colonia, si no hay trabajo en la misma Montevideo, entonces entendemos que hay corrupción. Pero el trabajo y el futuro se remarca a las empresas y al rol que le da el Estado biológico de esa comunidad, a los propios derechos humanos. No tener derechos humanos, no esperé que las empresas inviertan, hermano. Porque no le da facilidad a nadie invertir. No le da facilidad a nadie a tener el mínimo sentido común. De poder prosperar. De poder tener un sueldo digno y con ese sueldo digno el día de mañana se arma una empresa como hicieron tantos argentinos en Punta del Este. Estos argentinos que se fueron a Punta del Este no empezaron, no es que fueron y hicieron esos edificios, empezaron yendo al Uruguay sin un solo peso.
Y algunos sí, con plata guardada, pero no todos. Y de ahí se hicieron grandes. Y de ahí apostaron a la gigantesca. Porque hay estados dentro de Uruguay que apoyan directamente a los argentinos y otros que no. Pero yo lo que digo que tendría que ser el apoyo en todo el país. Y hay otros que por tema de libertad de culto discriminan y no dejan prosperar a nadie. O hay otros, porque esto es un tema de discriminación. Cuando hablamos de discriminación, o te discriminan por cómo sos, por cómo esto, por lo otro, por aquello, o por tu fe, o por tu forma de vestir, o por esto, por lo otro, porque hay millones de críticas al ser humano, pero no hay ninguna sola crítica de ellos constructiva por toda la corrupción que ellos han hecho. ¿Por qué no se dicen al propio corazón de ellos? Gran parte de los políticos del Uruguay. Si los argentinos fueron corruptos, ustedes también fueron corruptos. Ustedes también mataron de miseria al Uruguay. Porque no le daban la posibilidad a nadie a crecer. El derecho a la vida también es el derecho a crecer. Y eso pasa casi en toda Latinoamérica. Pero son por ustedes que son cobardes. Son cobardes, igual que estos, que son cobardes, pero ustedes son peor. Si no dejan que el futuro esté marcado de oportunidad y de derechos humanos para los propios pueblos. No te digo, porque acá hay que entender. La sinvergüenciada a una verdadera oportunidad de lo que se le pide al presidente de la calle. Porque existen mucha formalización en la cabeza. ¿Formalizaciones qué quiere decir? Muchos testimonios de personas que a veces o que tienen procesos totalmente vinculatorios. Voy a hacerlo largo la explicación porque si no, no me entienden. ¿Procesos vinculatorios con quién? ¿Con quién? La mayoría con un proceso regulatorio, un proceso de transparencia o un proceso de trabajo en común. Formalización, formalizamos, hablamos, a futuro nos encontramos, Parlamo y como hermanos nos estrechamos los lazos para juntar el apoyo necesario de hacer algo en común. O directamente estrechar la mano entre pueblos hermanos y no acuchillarnos entre sí y trabajar por una Latinoamérica unida como debería ser, y no lo hacen. Esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. Esto hay que doblemente entenderlo. Entonces, hasta que no se entienda la verdad en esta vida de lo que somos y lo que seremos a futuro si no implementamos las cosas como son, porque si vamos por mal camino, si somos sinvergüenza, si no hacemos las cosas bien, vamos a ir por mal camino. Si hacemos las cosas bien, estoy seguro de que vamos a ser países prósperos. Y eso, mucha amistad a veces, entre gobiernos corruptos y gobiernos no corruptos, a veces no conviene. También, explico.
Porque hay gobiernos de la Argentina que son corruptos. Y sigue habiendo corrupción. Y hasta que no haya una ley que castigue al corrupto y que mande preso al corrupto, no va a haber paz en este país. Porque así pasó en la dictadura militar. Nadie iba preso. Eran ellos los únicos que tenían la razón. Los militares. Los demás éramos toda una verga. Hasta que los militares después de Malvinas, la paliza que le dio los militares británicos, comenzaron a entender, algunos por lo menos, de que los derechos tienen que ser respetados para todos. Pero tuvo que llegar la paliza del pueblo inglés al pueblo argentino para que el pueblo argentino entendiera que necesitaban y despertaran, que necesitaban derechos humanos para vivir en su propia tierra. Ahora tiene que pasar alguna tragedia en el Uruguay para que el Uruguay despierte y entiendan. Esas señoras que son oligarcas dentro del Uruguay, que son más de la Iglesia Católica, que tienen más vinculación, que discriminan porque son gente mala y perversa, esas mujeres tienen que entender una cosa: si su país fuera golpeado gravemente, ya por una invasión extranjera, como por actos divinos o por actos de rebelión popular o por actos de diferentes cuestiones, o incluso por lo que está pasando China en este momento, podemos comprender que el Uruguay no pensaría lo mismo y despertaría. Al Uruguay le falta despertar, le falta vivir en paz, le falta trabajo, le falta unión, le falta hermandad. Así como también nosotros nos falta eso. Y en toda Latinoamérica lo mismo. Las marchas que le pide Guaidó a la gente es para que el mundo entienda lo unido que está Venezuela por una sola causa, para que los demás países puedan intervenir. Pero eso cuesta tiempo, porque todas las cosas, como la dictadura militar de la República Argentina, costó tiempo. Acá también costaron épocas de largas marchas a la Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, de los sectores comprensivos de la sociedad, de los sectores de altamente adquisitivos de la sociedad y de todos los ámbitos de la vida nacional. De todos los sectores siempre hubo marcha ante cada estado irregular que hubo en este país. ¿Por qué no lo mismo hace Venezuela? La marcha significa que el pueblo humilde y trabajador quiere salir adelante de la hostigación, de la usurpación, de los malos gobiernos y de los malos prodigios que algunos dicen ser en esta vida. Malos prodigios. Aquellos que dicen ser buenos, aquellos que dicen ser totalmente buenos, es una reverenda mierda. Aquellos que se venden como ángeles, es una reverenda cagada. Aquellos que con buena actitud le dice pan para todos los trabajadores y te termina dando un chicle. Por así decirlo, la Argentina va a prosperar el día que no seamos un pueblo que permita estas cosas. Vamos a prosperar el día que no seamos un pueblo que permita estas cosas.